Paso a presentar al profesor Biesca, al doctor Carlos Biesca. Carlos es cirujano, médico cirujano y profesor de Historia de la Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, la más grande universidad de todo el continente americano. Más de 500.000 alumnos. Más de 2.000 alumnos de medicina ingresan todos los años en la Facultad de Medicina de esta universidad, que tiene sus orígenes en la Universidad Real y Pontificia, es decir, tiene unos orígenes españoles. Compite con una universidad peruana, cuál de las dos ha sido la primera universidad del continente americano. Es discípulo en México de Francisco Fernández del Castillo y es discípulo en España de don Pedro Laín Entralgo. Carlos, el doctor Biesca, realizó su tesis doctoral sobre la configuración de la medicina novohispana 1521-1620. Es, como he dicho, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el año 1967 y es un referente de la bioética de toda América y más en concreto un referente de la bioética sudamericana. Es autor y coautor de más de 100 capítulos de libros y de 180 artículos en revistas científicas. Tiene muchísimas distinciones nacionales e internacionales y solo voy a decir unas pocas. Premio Nacional de Historia de la Medicina de México, Premio Martín de la Cruz del Gobierno de Cuba, Premio Joaquín Izquierdo de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología, Medalla Académica de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y Medalla a la Excelencia en la Docencia de Australia. Estamos hablando, por tanto, de un referente absolutamente mundial. Vuelvo a decir que muchísimas gracias por estar aquí. Me vais a permitir una licencia. Anoche, cuando estaba preparando esta presentación, me acordé de algo que dijo Pitágoras, que nos decía que no hay mayor espectáculo en el mundo que escuchar a un sabio humilde. Y os puedo asegurar que vamos a estar ante un sabio humilde del que tenemos mucho que aprender. Y va a hablar de problemas éticos en la cirugía. Así que, Carlos, por favor, muchísimas gracias y cuando quieras. Muchas gracias, María, por la presentación y muchas gracias al cuerpo directivo de esta institución por haberme invitado y muy contento de estar con ustedes. Pero voy a desmentir lo que dijo María, ni sabio ni humilde. Intentando ser, más que nada. Y vamos a platicar un poco de lo que para mí significa la ética en la práctica quirúrgica. Aunque me he dedicado muchísimo a historia de la medicina y filosofía y bioética de la medicina, pues 34 años en hospital, operando todos los días, tampoco pasan tan sencillamente, ¿no? Le dan a uno una experiencia de vida que es inapreciable y que seguramente ustedes comparten, no con tantos años todavía, pero algunos sí, otros no, pero ya llegaremos ahí, ¿no? Entonces, la primera cuestión, diríamos que para ser éticos en cirugía tenemos que ser cirujanos. Suena muy tonto, pero las perogrulladas a veces son terriblemente fuertes, ¿no? Si no sabes operar, no puedes ser cirujano. Pero para colmo, la cirugía en los últimos 300 años, vamos a decir 500 para remontarnos a Ambrosio Paré y a los grandes médicos cirujanos españoles, porque en España hubo una tradición muy interesante en el que en la Edad Media no se separó tanto la cirugía de la medicina como en otros países, y eso se debe a la influencia árabe. En Salamanca, médicos de toga larga también operaban, no tenían miedo a ensuciarse las manos, y cuando se hace Alcalá pasa lo mismo. Entonces, tenemos gentes como Francisco Valles, un maravilloso médico hipocrático en el siglo XVI, pero que decía, yo sí opero, o Andrés Laguna, el médico de Carlos V. Entonces, pero en el mundo
podríamos decir que a partir del siglo XIX se empezó a plantear un cambio radical en el que los doctores en medicina se empiezan a llamar médicos cirujanos. Si no operas, no estás en la vanguardia. Yo sigo pensando en esto como algo definitivo. Los cirujanos siempre nos burlamos un poco de los internistas. Ellos también se burlan de nosotros en sus sesiones, pero eso es un juego de ida y vuelta, ¿verdad? Y se marca algo que nos lleva a Hipócrates, vámonos 2500 años atrás, cuando nos define lo que él llamaba tecneia trique, técnica médica, técnica curativa. Y técnica no quería decir lo mismo que quiere decir ahora. Tecné lo tomaban como arte y ciencia, saber y saber hacer, decía. Debes de saber para dónde te mueves. Saber medicina, saber cirugía, lo que decía hace un momento. Ahora, ¿saber para qué? En el caso nuestro, para saber operar. Pero viene una segunda, saber para qué se hace. No es nada más mecánico, saber para qué se hace. Y ahí aparece otra persona, la o el paciente. Y una necesidad. Nuestras o nuestros pacientes llegan a nosotros porque necesitan algo de nosotros. Un médico del que hablábamos hace un momento con el doctor Ignacio Chávez, fundador de la cardiología en México, decía algo que es muy interesante, decía, una necesidad frente a un saber, frente a un conocimiento. ¿Qué ofrecemos? Lo que sabemos para resolver la necesidad de una persona enferma. Fíjense, ya insistí, cambió un poquito, no de un enfermo, sino de una persona enferma. Y aquí va otra dimensión importantísima, dimensión humana de la atención médica y quirúrgica en particular, que a veces se nos olvida porque en cirugía ahora buena parte de nuestros pacientes están dormidos mientras los operamos. Y muchas veces ahora con las inmensas novedades, ni siquiera los operamos, tenemos un robot y estamos sentaditos con un teclado moviendo las cosas. Y da algo al que voy a regresar continuamente en el curso de los próximos minutos, en qué sentido se pierde la dimensión humana de nuestra práctica quirúrgica. Y nos vamos volviendo cirujanos de enfermedades y no de personas que padecen una enfermedad. Y ese es un punto central desde el punto de vista de la ética. Podemos, volviendo al principio, saber y saber hacer. Operamos muy bien, con las manos, con el robot, con lo que ustedes quieran. Pero, ¿para qué lo hacemos? ¿Para quitarle la enfermedad a esa persona? ¿O para aliviar a esa persona que está padeciendo una enfermedad? Y aquí va un punto que es muy importante, en el sentido de no qué se opera, sino también sumarle a quién se opera. ¿Quién es la persona a la que estamos operando? ¿Cuál es la necesidad frente a nuestro conocimiento? Y tendríamos cosas pues totalmente paradójicas, ¿no? Desde alguien que sufre un accidente y que llega a nosotros con una urgencia quirúrgica, vamos a pensar un trauma abdominal y un sangrado. Está sangrando el vaso y sabemos que tenemos que quitar ese órgano. Aquí la situación es bastante sencilla. ¿Lo quitamos o se muere él o la paciente? Entonces, ahí no hay vuelta de hoja. Resolvemos la hemorragia. Y hablé de un problema esplénico porque son los que no ceden los sangrados y nos obligan a operar a la velocidad y al menor tiempo posible. Tendríamos esto, ahí no se pregunta. Quitamos el vaso y luego vemos a quién se lo quitamos.
Pero tenemos otra de una persona que nos puede llegar. Yo he tenido un par de pacientes que llegaban así. ¿Sabe, doctor, que hace mucho que no me operan? ¿De qué me podría operar? Y aquí la pregunta es totalmente diferente, ¿no? Oye, espéreme tantito. Lo más probable es que no tenga nada de qué operarlo o nada de qué operarla. Sí, pero es que hace mucho que no me operan, ya me hace falta que me operen. Y aquí vendría la pregunta, bueno, ¿por qué te hace falta que te opere? Es que no me hacen caso en mi casa si no estoy recuperándome de algo. Y una cirugía es maravilloso para que me recupere, ¿verdad? Tenemos dos polos brutales. Ayer platicábamos mucho con María, con mi esposa que está aquí, que también hace historia de medicina y bioética, de las personas que van a cirugía estética. Sabe que ya no me gusto cuando me veo en el espejo en la mañana. ¿Y qué quiere que me haga? Pues quién sabe. ¿Cómo sé cómo te vas a gustar la próxima vez que te veas en el espejo en la mañana después de que o te quite todo, que te cambie la nariz por otra, o que te ponga un botox, o como le sucedió a María Antonieta, que la decapitaron y le ponemos otra cabeza como le pudiera haber gustado, ¿verdad? Es otro asunto, pero ahí la situación es terriblemente personal. Tenemos otras veces, tuve un par de casos interesantes, y sabe que quiero que me quite el apéndice. ¿Te duele? ¿Te molesta? No, pero soy bailarina de ballet y viajo constantemente al interior de la República y me da mucho terror porque conocí a alguien en mi familia que le dio apendicitis, que estaba en un lugar lejano al lugar, que tuvo una peritonitis y se murió. Entonces no quiero arriesgarme a ir a bailar a X lugar en la sierra y que me pueda dar apendicitis. Es una solicitud un tanto cuanto extraña, por supuesto, pero que tiene un fundamento, ¿no? Fundamento psicológico, en cierto sentido sí, pero también hay una razón. Un compañero nuestro, profesor en el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, ahora en el COVID, estaba en la sierra, en Oaxaca, un estado en el suroeste del país, y le dio apendicitis. Estaba en el campo, en trabajo de campo, antropólogo. Llegó al pueblo y no lo dejaron entrar porque los extranjeros nos traen COVID. Se fue al siguiente pueblo y no lo dejaron entrar porque los extranjeros nos traen COVID. Y llegó 14 horas después a la capital del estado donde lo operaron y afortunadamente no hubo mayor complicación. Pero cuando uno oye uno eso, dice, caray, pues la bailarina podría haber tenido razón, ¿verdad? Ahora sabemos otra cosa curiosísima. Todos los astronautas les hacen apendicectomía profiláctica como primer paso para aceptarlos a entrar a jugar en esto. ¿Es una respuesta ética? ¿Sí? ¿Qué se está trabajando? Y aquí pasamos a la segunda situación. ¿Para qué se hace? Para beneficio de los y las pacientes. El para qué es central. Y volvemos al punto. ¿Quién? Y aquí se abren otra serie de puntos importantísimos que nos llevan dentro de los postulados de la ética hipocrática. En el juramento hipocrático viene muy sencillo. ¿Qué voy a hacer? Todo por el beneficio de mi paciente. Pero ahora, aquí yo ya compliqué a Hipócrates. Nada más, ¿quién es tu paciente? No qué tiene. Él hubiera dicho que sí, estoy seguro. Alguna vez platicando con don Pedro Laina, entre algo se reía. Si platicáramos con Hipócrates, se pondría muy contento de platicar con nosotros, porque tenemos muchos problemas que en sus tiempos no existían. El problema es que si reviviera en 3 meses, nos daría 3 y más vueltas a partir de un criterio y de un pensamiento abierto para entender las cosas. Pero entonces dice, primero, beneficio del paciente. Vamos a jugar un poquito con qué es el beneficio del paciente. Y segundo, algo que se ha puesto muy de moda, el no dañar, que es un error porque las traducciones latinas del juramento hipocrático ponen primum non nocere, primero no dañar. Pero el texto griego usa una palabra que es preciosa, no significa dañar, sino significa primero no ir en contra de la naturaleza. Y esto a los cirujanos nos pone en un problema horrible, porque ¿qué hacemos todos los días que operamos?
vamos en contra de la naturaleza. La naturaleza no sabe operar. Esa es una situación humana. Nosotros aprendimos a operar a partir de necesidades y pues algo interesante en la evolución. Un pulgar que se opone, las manos que prenden y pensamos y aprendemos. Y vamos viendo que hay situaciones en las que si no metes las manos, se mueren las personas. Ya asumimos esta situación, somos médicos, somos cirujanos. ¿Y de qué se trata? De evitar que se mueran las personas. Y ahí hay un doble juego. Vamos contra la naturaleza, le abrimos la barriga a alguien y le sacamos la vesícula. Sea con la paroscopía, sea abierto, como quieran ustedes. No es natural. Pero esta ruptura de la naturaleza es benéfica. Evidentemente benéfica. Entonces, ¿en qué momento es el no ir en contra de la naturaleza? Cuando se plantea un límite. Y hay un texto de don Pedro Laín que es hermosísimo, de la Medicina Hipocrática, en donde él marca, dice, entendían dos tipos de enfermedades. Catafisín, según naturaleza, es decir, yo intervengo ¿para qué? Siguiendo las fuerzas de la naturaleza, en este sentido, curativas. Intento curar ciertas cosas con mi tecneiatría, con mi arte médica, arte quirúrgica en el caso nuestro. Y hay otras enfermedades, dice, que le ponía cata ananque, más según necesidad, te marque límite. Ahí no tienes que hacer nada, porque ya no hay nada que hacer. Pronóstico, como punto central. ¿En qué momento no hay nada que hacer? Nos marca un límite. Y aquí estaríamos hablando en términos generales. Una o un paciente con un problema, con un diagnóstico, y pronosticamos, ¿hay algo que hacer o ya no puedo hacer nada? Ese es el primer límite. Y aquí nos diría, no ir en contra de la naturaleza. Aquí ya no intervengas. ¿Por qué? Porque no vas a lograr nada. Pero por otro lado también tenemos otra situación. ¿Lo hacemos estadísticamente o lo hacemos individualmente? ¿Pensamos en la o el paciente en específico o pensamos en cifras estadísticas? Yo voy por lo primero, la o el paciente. Tenemos que saber estadística para calcular ciertas cosas. Ahora nuestra medicina basada en evidencias y guías y etcétera, etcétera, ¿no? Pero después de todo esto, ¿qué hacemos? Usar nuestro criterio para individualizar. Cambian terriblemente las cosas. Les cuento otra anécdota. Paciente, amiga mía, una señora de 88 años, que tenía unos cuantos adornos en su organismo. Había fumado 3 o 4 cajetillas de cigarrillos diarios durante 30 años. Tenía un EPOC de los selectos, ¿verdad? Era muy activa y demás cosas. Tenía hipertensión. Tomaba buenos tequilas y buenos brandis. Tenía todo lo que quieran de problemas. Pero se le ocurre rodarse 2 tramos de escalera y desbaratarse la cabeza del fémur. Me hablan, la veo, la llevo al hospital, llamo al ortopedista y me dice, oye, lo único que podemos hacer es acostarla, ponerle tracción y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Lo más probable es una neumonía hipostática. Oye, le digo, y si pensamos en posibilidades, como 90% de que se nos muera si la operamos en este momento. Posibilidades de neumonía hipostática a 3,5 meses o 4 meses en tracción. Yo le sonreí al ortopedista y dije, son las mismas. Pero hablemos con la paciente. Y aquí va el otro punto central. Hablemos con la paciente. ¿Para qué? Para exponer claramente qué está sucediendo y poder saber cuál es su beneficio. Y ahora pondría otro tema en la mesa. Beneficio
entendido como parte de un proyecto de vida. Es decir, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas seguir haciendo? ¿Qué no te importaría no hacer? ¿Qué? ¿Hacia dónde vamos? Y esta paciente fue preciosa porque le digo, mira, mi amigo el doctor, que es el que te operaría, yo en este caso detendría el DIVER, dice que es mucho riesgo. Dice, bueno, ¿riesgo como de qué? ¿Como de morirme? Y aquí vemos una paciente con conciencia de dónde está, ¿no? Sí. ¿Y como qué tanto riesgo? Pues dice que 90%. Sonríe y dice, ¿solo el 90%? Opérenme ahorita. Porque quedarme acostada, no digo 4 meses, 15 días, no lo toleraría. Opérenme ahorita. Interesante el asunto, es buena película con happy end. A los 6 meses esta mujer estaba arriba de la pirámide del Sol en Teotihuacán. ¿Qué se trata? ¿Qué expectativas tiene el paciente? Es el otro punto para poder realmente plantear cuál es su beneficio. Si, pensando en este caso, dice, si me muero ahorita, está bien. Pero me morí apostando a seguir haciendo lo que quiero si las cosas salen bien. Un juego en cierto sentido, otra vez, ruptura contra la naturaleza. Esta persona en otras condiciones se hubiera muerto con su fracturita, sin intervención y sin nada. Ya podemos intervenir si hubiera muerto por una neumonía hipostática con la tracción. Se opera y va bien. Corrimos un riesgo, si ustedes quieren, heroico. Todas las estadísticas nos decían que no se debía de operar. Pero en ese caso particular, ¿se corre el riesgo? En conjunto con la paciente en este caso, por supuesto que se corre el riesgo. Y aquí vamos al otro punto central, respuesta. Un punto ético central. Respondere, respuesta, responsabilidad. Yo asumo dar respuesta a tu necesidad. Es primer punto central en la ética de cualquiera de nosotros. Asumo la responsabilidad de ¿qué? De ayudarte. Eres mi paciente, no la o el paciente. Y este punto también es central, clave para una acción ética. Si no hay algo, y vuelvo otra vez, Alain entra algo que él llama filía, la amistad médica, las cosas no van igual. ¿Qué se va dando? Una relación, filía, también se ha jugado con la traducción, nos dicen es paternalismo o maternalismo. No sabemos cuál es más fuerte. En México el maternalismo es mucho más fuerte que el paternalismo. En muchas partes de España también. En otros lugares se juega más a paternalismo, los germánicos son más secos, ¿no? Pero maternalismo o paternalismo, en el que yo te digo lo que es para tu bien, mi hijita o mi hijito, no funciona. Todos lo hemos padecido alguna vez cuando la madre, el padre, la abuela o el abuelo nos dieron una cachetadita y dicen, mijito, esto es por tu bien. Tú sonríes y dices, caray, pues falta que entiendas cuál es mi bien. Ese es el punto central, ¿verdad? ¿Cómo pasamos de esto a filía? Yo no sé cuál es tu bien, pero si lo dialogamos, si lo platicamos, lo voy a ir entendiendo. Y entonces asumo la responsabilidad como tu médico, que te voy a operar, en nuestro caso quirúrgico, la responsabilidad de buscar tu bien, pero un bien que ya entendimos. Yo ya entendí a partir de saber quién eres. No qué enfermedad tienes, no nada más qué enfermedad tienes. ¿Quién eres? Y entonces la respuesta va en este sentido. ¿Hasta dónde? Insisto, seguimos rompiendo los límites de la naturaleza, pero siempre entendiendo en qué momento ya no, o en qué momento sí. Esto se ha complicado conforme más podemos hacer quirúrgicamente. Podemos hacer muchas más cosas que hace 25 años. Infinitamente más cosas que hace 50 años. Y vamos planteando qué se puede, sí,
pero versus qué se debe, una balanza. ¿Qué puedo hacer? Todo esto. ¿Lo debo hacer? Se abre una interrogante. Y tercero, ¿en qué casos lo debo hacer? ¿Aquí y ahora, con esta o con este paciente? Ya no es siempre, sino individualicemos según necesidad. Cosas que hemos ido modulando. Las grandes cirugías oncológicas, los comandos. ¿Qué tanto quitamos o qué tanto no quitamos? Si pensamos en cirugía gastrointestinal, un cáncer de cabeza de páncreas, seguimos planteando que en su momento adecuado una operación de Whipple es lo que hay que hacer. No habría duda. ¿En qué pacientes? En casi todos. Dejo el casi. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el paciente que tenía todos los adornos que tenía la persona de la fractura de fémur de la que platicamos? ¿Le hacemos un Whipple o le hacemos simplemente una derivación, sabiendo que no va a resistir la cirugía? Es una situación de criterio. Pero también lo debemos de platicar con los pacientes. ¿Corres el riesgo? Y la pregunta sería, ¿qué me ofreces? Si sale bien, ¿qué sobrevida? ¿Qué sobrevida necesitas? Aquí tenemos otro punto interesante, ¿no? Prefiero una derivación. ¿Por qué? Necesito 3-4 meses. ¿Para qué? Para hacer un viaje a la Antártida y ver pingüinos. Vamos a poner alguna idea exagerada, ¿no? O para despedirme de todos mis familiares con toda calma. O para beberme 2 galones de buen Jerez. Proyecto de vida, ¿verdad? Alguno podría decirnos, para escribir mi último paper. Ya le puse paper para publicar ahora en los que nos dan muchos puntitos. Ahora ya, de repente ya no escribimos artículos, ¿verdad? Es una vergüenza. Yo siempre sigo peleando por la lengua española. Sigo mandando artículos, aunque allá los lean como papers. Eso ya es problema del que lo vea o de la revista que lo califica. Pero, ¿hasta dónde el proyecto de vida de esa persona nos lleva a preferir o no preferir ciertas cosas? Hace también muchos años, con mi padre que era cirujano y un amigo ortopedista, tuvimos un paciente que corría y que tiene un sarcoma de fémur. Y dice, bueno, ¿qué puedes hacer? Pues quitar el miembro completito. Y con eso te quedas. Se habló con él. Te tenemos que quitar toda la pierna. Sí, porque si no me muero y no me quiero morir. ¿Y qué vamos a hacer entonces para dar respuesta? ¿Hacer la amputación? Sí, con desarticulación y todo. Pero ahora busquemos un miembro mecánico, con tirantes y con todas las cosas. Y este chico volvió a trotar. Ya no compitió, pero siguió corriendo y siguió trotando. Y yo lo seguí 25 años. Hace una vida. Y si vamos a lo contrario, hace también 6-7 años en un congreso del American College of Surgeons en Chicago, dice un tipo, cuando hay un sarcoma de cabeza de fémur, hay que hacer una hemisomatectomía. A partir del sacro para abajo quitamos todo y le hacemos una bolsita. Y esos van a vivir mucho tiempo. Yo le pregunté, bueno, ¿y para qué van a vivir así mucho tiempo? Hay que preguntarles a ellos quiénes quieren y quiénes no quieren. Hacerte una bolsita y sentarte en un trineo para moverte es calidad de vida. Y aquí vamos a otro punto central que como cirujanos debemos de pensarlo muy serio. ¿Ofrecemos cantidad o calidad de vida a nuestros pacientes como perspectiva? Estamos luchando por eso. No podemos garantizar porque
pues garantizar a veces Dios Padre y nada más, ¿no? Pero podemos decir, tenemos una balanza favorable para hacer esto. Pero, ¿qué es calidad de vida para ti? A ese cirujano yo le pregunté que si pensaba en la calidad de vida de sus pacientes con esta bolsa. Y dice, no, yo les quito el sarcoma. Me dice, tú me estás preguntando eso porque seguramente no tienes la capacidad quirúrgica para hacer una hemisomatectomía. Me hizo sonreír y le dije, mira, encantado se lo hago, pero a tus pacientes, a los míos no. A los míos se los haría si tienen un proyecto de vida que justifique una mutilación de ese tamaño. Entonces, otra vez, ¿para qué se hace? ¿Hacia dónde vamos, no? Y aquí tenemos otro punto que es importantísimo, en el que nuestras y nuestros pacientes primero tienen dos desequilibrios. Uno, un desequilibrio de poder. En el momento en que te digo, pongo mi cuerpo en tus manos, el poder está de nuestro lado. Pero el segundo, tienen una vulnerabilidad mucho más importante, a partir de la vulneración que ya significa la propia enfermedad. Si yo tengo una enfermedad, estoy vulnerado. Es algo que hay que tratar de resolver. Pero soy vulnerable a partir de mi necesidad de corregir esto. ¿Vulnerable en qué sentido? Sentido de que me hagan de más, que me hagan de menos. Y estoy hablando de intervención, no de rechazo humano, ¿no? Que me quiten de más, que me quiten de menos, para ponerlo en otros términos. Pero también soy vulnerable en el sentido de que tengo esa necesidad que me aflige. Y de repente le podríamos decir a aquel médico de Chicago, sí, doctor, quíteme, pero no del sacro para abajo, del diafragma para abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy aterrorizada o aterrorizado frente a la perspectiva de lo que me está pasando. Entonces, terriblemente vulnerable. Y aquí tendríamos actitud ética del cirujano, entender que nos volvemos protectores de esa vulnerabilidad, al mismo tiempo que los efectores del manejo del tratamiento para corregir la vulneración que ella tiene. Y otra vez, respuesta ante el paciente. ¿De qué estoy hablando fundamentalmente? Una ética quirúrgica, en este caso médica, bioética, de responsabilidad y de protección de la vulnerabilidad de nuestros pacientes. Y si ustedes ven, hasta ahorita, aparte de beneficencia y de qué significa el límite de no ir más allá de la naturaleza, el no perjudicar, no dañar, no he hablado de los principios bioéticos. Vamos a jugar un poquito con ellos, por supuesto. Pero, insisto, cuidado porque el no dañar a veces nos paraliza. Tengo miedo de dañar. Ahora el problema es nuestro. Tengo miedo de dañar. ¿Eso significa que no haga nada? Cuidado, ¿no? Más vale hacer que no hacer en general. Y ahí asumimos otra vez la responsabilidad. ¿Qué riesgos asumo? Y aquí pasamos a otra cosa importantísima que en cirugía es clave. Tenemos que valorar y que poner en una balanza, en la parte más, vamos a decir, menos optimista, riesgos contra males. Tenemos males enfrente y tenemos un abanico de riesgos. Tenemos que correr riesgos. Y es una parte de nuestra respuesta, de nuestra responsabilidad ética frente a nuestros pacientes. ¿Qué riesgos corremos? Con ellos, no contra ellos. Y ellos con nosotros. Y volvemos, nuestros pacientes, no los pacientes o las pacientes. Filia, amistad médica, que no tiene que ir más allá. En muchos casos se crean amistades cuando nos volvemos él o la médica de referencia de esa persona, de su familia, de lo que sea. Se puede ir ampliando. Y son las y los pacientes que van a tener sus médicas y sus médicos por toda la vida. Y que pueden ser cosas totalmente ajenas a la especialidad, pero nos van a seguir preguntando,
oiga, y muchas veces nos va a decir, oye, esto que ya sé que no es de tu campo, ¿qué me aconsejas? Esto es un punto importantísimo, porque llegamos a otro común denominador central que se llama confianza. Si no se trabaja en términos de confianza, y confianza implica respuesta de los dos lados, porque ahora también con una cultura norteamericana de las demandas estamos en una crisis de confianza. Yo no puedo confiar en los pacientes, pero los pacientes tampoco pueden confiar en mí. Y entonces, ¿a dónde va la medicina? Por eso es importantísimo esta dimensión ética. Si no asumimos esto y los o las pacientes no se vuelven nuestras o nuestros pacientes, no estamos llegando a donde queremos. Y aquí, ¿qué diría? Que todos los días, con lo que hacemos, nos vamos construyendo a nosotros mismos como profesionales, mejores profesionales y como mejores seres humanos. Construcción ética de todos y cada uno de nosotros, que es algo que asumimos individualmente. Esto no es colectivo ni es porque nos cayó una lluvia de bendiciones. Es trabajo individual. ¿Qué hacemos para, no como la paciente que iba a verse en el espejo para ir con el cirujano estético, sino para vernos en el espejo y decir, caray, ¿me sigues cayendo bien? De ayer a hoy vamos en orden. De aquí a mañana habrá que ver. ¿Pero qué necesitas? Trabajar construyéndote como cirujano, como profesional, como persona, con una dimensión ética que es lo que finalmente pues, nos da, ¿qué podríamos decir? Nos da nuestra capacidad para vivir felices. Estoy satisfecho con lo que hago, estoy satisfecho con cómo lo hago, estoy satisfecho para qué lo hago y dónde está la respuesta, ahora respuesta inversa, en mis pacientes. Ahora, aquí ya toqué de pasadita el aspecto de protección a la vulnerabilidad, que es un principio que lo empezó a plantear en bioética la escuela danesa hace unos 25 años. Y lo plantearon mal, dijeron principio de vulnerabilidad, no, de protección a la vulnerabilidad. Pero también estamos hablando de autonomía. De eso he hablado mucho, diálogo con los pacientes. ¿Qué quiere decir? ¿Que el paciente o la paciente es autónomo? Reconozco su autonomía y, como médico y como su cirujano, la va a poner en mis manos. Decidimos juntos, opéreme. En ese momento cambiaron las cosas. Su autonomía, ¿qué hizo? Me dijo, opéreme, estoy de acuerdo contigo y ahora te toca a ti. Asumimos la responsabilidad ahora de proteger esa autonomía y no llevándola como algunos buenos bioticistas norteamericanos la han exagerado, el decir paciente, cúrate a ti mismo. Es facilísimo. Y un día le comenté al bioticista que comentaba esto, a Robert Beach, le dije, oye, ¿y si te tienen que quitar la vesícula, te operas tú solito? Sonrió y dijo, jaque mate, necesito un cirujano que me opere. Sabemos que hay autocirugías, que es famosísimo aquel cirujano que en su viaje al Ártico le dio una apendicitis y se tuvo que operar solo porque no había nadie más. Y aquí va otro punto central. ¿Qué podemos y qué debemos hacer? Lo que sabemos hacer. Pero si medio sabemos hacer y no hay nadie más, estamos en algún lugar extraño, no en un hospital precioso como este, o como en algunos en los que yo trabajé, en los que tienes todo. Pero ¿qué sucede si estás en un lugar rural y tienes que atender una urgencia y no es de lo que más sabes, pero no hay nadie que lo haga? Ya no digamos que lo haga mejor, que lo haga. ¿Asumimos esa responsabilidad o dejamos que se nos mueran los pacientes? Hay que estar dispuestos a asumir la responsabilidad. Otra vez, respuesta. No es lo mejor, pero hay muchas cosas peores. Y no hay posibilidad de lo mejor. Cuando hay que buscar lo mejor, siempre hay que hacerlo.
Pero cuando no hay remedio, otra vez jugamos riesgos contra males. Otra vez, una balanza. Y fíjense, todo esto va saliendo a un principio que he discutido y me he peleado mucho con Diego Gracia sobre esto, porque él prefiere no maleficencia que beneficencia. Y yo peleo siempre por beneficencia. Siempre ser proactivo que paralizarte. Hay las dos posibilidades y las dos son válidas, que esta es otra cosa que es importante, ¿no? Pero tenemos que pensarlo y tenemos que decidirlo. Y va la tercera de los principios norteamericanos, cuando nos dicen, bueno, hay justicia distributiva. Eso generalmente no nos toca directamente, pero en un cierto sentido, ¿qué nos dice? Lo han jugado mucho con los triage. ¿A quién le damos preferencia? Al quirófano, al que tiene más posibilidades de sobrevida inmediata. Estamos pensando en un accidente colectivo, ¿no? O estamos pensando en un hospital saturado en el que tienes que formar la fila de camillas para entrar al quirófano. ¿A quién pasó primero? Al que tiene una mayor urgencia en términos de resolver su problema, pero si tenemos urgencias del mismo género, al que tiene más posibilidades de una buena sobrevida, de una solución del problema. Lo tenemos que decidir nosotros, y que es un problema serio también, ¿no? Tenemos que ser decisores y no quedarnos con que me digan qué hago, sino qué hago, qué considero que es lo correcto. Y estamos hablando de una cantidad inmensa de posibilidades y riesgos. Insisto, riesgos contra males. ¿Y a dónde llegamos? Aspectos centrales. Como cirujanos, asumir la responsabilidad de lo que significa saber. Tenemos que actualizarlos cada 5 minutos, ahora cada 5 segundos con la velocidad del conocimiento actual. Tenemos que actualizarnos en posibilidades que antes a mí no me tocaron tanto. Era operar directamente. Pasamos a la laparoscópica y yo hasta ahí llegué. Todavía no sé manejar un robot. Si se ofrece, a lo mejor me pondría a aprenderlo. Pero, ¿qué hacemos con esto? Estar actualizados. Tenemos otro problema en nuestros cirujanos actuales. Hay muchos cirujanos actuales buenísimos con cirugías laparoscópicas, con cirugías endoscópicas, etcétera, pero que cuando hay una complicación que tienen que recurrir a la cirugía abierta ya no saben qué hacer. Yo diría que también tenemos que prepararnos en este sentido, hay que saber qué hacer. Ahorita los jóvenes le pueden hablar al doctor o de repente me pueden hablar a mí y los ayudamos a resolverlo en una cirugía a la antigüita. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros ya no estemos? Hay que prepararse también en ese sentido. ¿Cómo resolver problemas que ya no se pueden con la tecnología de punta? Cuando regresamos, ¿a dónde? Entonces, bueno, formación. Segundo lugar, siempre, todos los días, plantear bioéticamente, éticamente, quién es nuestra o nuestro paciente para hacer cirugía de personas, no de enfermedades. Resolver la enfermedad que padece una persona, entendiendo quién es, cuál es su proyecto de vida y pensando en algo que finalmente es muy importante, que esa persona es un sí mismo, que es un paralelo al mí mismo, que soy yo. Si no lo vemos de esta manera, podemos cometer muchas tropelías atropellando proyectos de vida de pacientes que simplemente no lo merecen, que simplemente dependen de nuestra responsabilidad. Entonces, concluiría diciendo, pensar en ética en cirugía es fundamental y es un plus a todo lo que sabemos, a todo lo que sabemos hacer, y es un plus también para plantear para qué lo hacemos. Cirugía con seres humanos, cirugía de la persona que padece una enfermedad a la que podemos ayudar a corregir, pero también tomando en cuenta ayudarla a llevar adelante su proyecto de vida o a sustituirlo por otro si lo que le estamos haciendo le está cambiando.
Y termino con otro ejemplo precioso. En la Primera Guerra Mundial, en las trincheras, un señor que se llamaba Paul Wittgenstein, hermano del filósofo famosísimo Wittgenstein, le volaron la mano derecha con un obús y era pianista. ¿Cuál es su proyecto de vida? Paul se quería suicidar. Y un compositor, Ravel, le regaló un concierto para la mano izquierda. Ahí está la clave de nuestra labor. Hacia el otro, el beneficio del otro, y construirnos todos los días a nosotros mismos como mejores cirujanos, como mejores médicos, como mejores personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que llevaba razón, ¿verdad? Abrimos un turno de preguntas. No se oye, perdón. Estaba diciendo que estaréis de acuerdo conmigo en que llevaba razón. Estamos ante una persona sabia y humilde. Abrimos un turno de preguntas. ¿Alguien quiere preguntarle algo, aprovechar esta oportunidad? El profesor Ortiz Quintana. Buenos días. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la charla tan amena, sin una diapositiva que nos has dado y con una secuencia que también me ha encantado. Yo solo quería hacer dos breves aportaciones como cirujano. Una, has insistido mucho en que el cirujano que opera debe saber operar lo que va a operar. Dos, ahí probablemente has insistido menos, pero para mí es tan importante como la primera, que la cirugía esté indicada y que no haya otra alternativa. Yo en mi vida he visto morir dos personas, dos casos por un legrado, o sea que hay que pensar en que sea estrictamente necesaria y que haya una indicación correcta y que no sea porque haya que ganar más dinero o que haya que formarse haciendo más manos. Y el último, para mí un problema muy grave de la cirugía dentro de la ética es el ego de los cirujanos. Sí. Ese tema es un tema delicado que también creo que es muy importante y quería comentarlo. Muchas gracias. Claro, esto que comentas es importantísimo. Cuando convertimos al paciente en cliente, se acabó la buena práctica médica. Esto es fundamental, ¿no? Y allá en México de repente jugamos con un dicho, las operaciones que nunca se deben de hacer, pero que muchas veces se convierten en indicación quirúrgica de urgencia, es la insuficiencia aguda de la cartera del cirujano. Nunca debe de ponerse esto en primer plano, por supuesto, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, buenos días. Soy José Granello, responsable del servicio de otorrinolaringología. Actualmente nosotros estamos con unos dilemas éticos que probablemente hace unos años no se planteaban, y es la ética de la robótica. Lo hemos comentado antes. Y lo que estamos empezando a pensar ahora mismo hacemos telecirugía con el robot, pero en un momento dado habrá gestos autónomos hechos por la máquina. Y estamos en esa fase de, bueno, habrá unos problemas que tenemos que adelantar y que probablemente todas las enseñanzas que tenemos de personas que han trabajado en otro mundo distinto de la cirugía como es ahora, pues son aportaciones que tengamos que tener muy en mente. Por eso agradezco mucho esta charla que nos hace volver un poco a los principios, que creo que no debemos olvidar para afrontar estos retos nuevos que tenemos. No sé si tiene alguna idea de esto que estamos comentando, de qué va a pasar cuando los robots empiecen a operar de forma autónoma, si se ha planteado en su entorno, en su mundo. Sí, bueno, tocó un punto importantísimo, ética de la bioética. La bioética también puede perder la dimensión ética si nos descuidamos, ¿no? Y abusos de la bioética también nos pueden llevar a problemas graves, en el sentido de que pongamos no solo principios, sino hablemos de virtudes, y virtudes en términos no en términos religiosos, sino en el término filosófico griego de arete, de búsqueda de la excelencia. Eso nos obliga realmente a dar otra dimensión
a esto. Creo que ese es un punto importantísimo y la bioética hacia futuro debe de contemplar eso. Ahora estamos también en otro riesgo. Un problema bioético o de ética profesional se resuelve con una legislación o con una norma. Si nos quedamos en eso, no somos éticos. Aquí Aristóteles seguramente se va a enojar conmigo cuando él decía que el ser humano tiende al bien. Si el ser humano tendiera al bien, no necesitaríamos de las leyes. Necesitamos leyes y normas porque no tendemos al bien, no somos tan buenos como se supone. A veces por falta de conocimiento, a veces por maldad. Entonces, ese es otro punto importantísimo. ¿Cómo vamos más allá de la norma, más allá de la ley, para dar una dimensión ética? ¿Y cómo vamos más allá de la bioética de casa para darle una dimensión ética a la bioética? Es un tema muy complejo que no lo vamos a resolver de golpe y porrazo, pero que es una tarea que todos debemos de tomar para todos los días, también en esta construcción del sí mismo que les estaba yo planteando, ¿no? Esto es central. Y la otra cuestión, si estamos viendo avances, cambios inmensos en las posibilidades quirúrgicas, hay que asumir que hay que ir adelante, que no nos debemos quedar atrás, pero ir pensando cómo hacemos las cosas cada vez mejor y cómo limitamos riesgos, disminuimos riesgos para evitar males, por supuesto, pero también correr riesgos para lograr beneficios mayores a partir de lo que estamos haciendo. Y otra vez, es una tarea de construcción de todos los días, de todos y cada uno de nosotros. Sí, ahondando un poquito más en esto, la inteligencia artificial nos está rebasando. Y tenemos la idea de que las máquinas nos pueden sustituir. Y hay una cosa que no pueden sustituir las máquinas, que es el sentimiento y la relación que existe con el médico y el paciente. Eso es insustituible. Nada más. Bueno, esto va en el mismo sentido de no nos quedemos ahora con Big Data, ni nada más en medicina basada en evidencias, sino cambiar la evidencia por la aplicación de toda esta carga a lo individual, a nuestro paciente que está en estos momentos frente a nosotros, que vamos a operar mañana o que operamos ayer y que ahora estamos llevando el postoperatorio. Bueno, ¿alguna pregunta más? Han quedado muchas cuestiones en el tintero, como es natural, ¿no? Una clarísima es el edadismo y la cirugía, ¿eh? Esto se plantea todos los días. Hay un cierto problema con la edad de los pacientes. Con esto que nos decía ahora mismo la profesora Ramos en relación a la ética, hay autores que están diciendo que las máquinas pueden aprender un nivel normal de ética, pero no pueden llegar a aprender la bioética que se nos exige a los profesionales, ¿no? Y otro elemento que no hemos tocado y que daría para mucho es la formación en cirugía y los controles de lo que se hace en los quirófanos, que es mucho menor de los controles que les pedimos, por ejemplo, a los fármacos, ¿no? Es decir, los fármacos tenemos un nivel de control o lo que pedimos a los productos sanitarios, cosa que no ocurre dentro de los quirófanos. Por lo tanto, hay muchos elementos éticos en el campo de la cirugía que nos quedan para otra sesión, si te parece, amigo Carlos. Y animo a una última pregunta, si hay alguna pregunta. Benjamín. No, a mí se me ocurrían varias cosas, pero en relación con lo último que dices, uno de los problemas clásicos en cirugía, en ética de cirugía, es un poco lo que comentaba María, es la famosa curva de aprendizaje. Es decir, un cirujano que acaba de empezar, que acaba de terminar, y empieza a hacer una nueva técnica, al paciente le tiene que decir que es la primera vez que va a hacer esa técnica, pero que confíe en él, en la idea de lo que estamos diciendo, o el cirujano tiene que pensar en sí mismo en hacer manos, como a veces se dice, y en aprender para que se vayan beneficiando
ya el paciente número 15 realmente es el que se ve. El tema de la ética, de la curva de aprendizaje, es complicado, ya no solamente por el tema del principio de no hacer daño, porque claro, inevitablemente los que empiezan tienen más riesgo de hacer daño, ¿no? Sino además porque claro, el manejo de la información ahí con el paciente es muy complejo y muy difícil, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que es difícil de resolver. Ojo, que no solamente ocurre en cirugía, yo soy internista, pero en la cirugía es especialmente acuciante, ¿no? Y quería que dijeras algo respecto al tema de la curva de aprendizaje. Sí, mira, eso es importantísimo. Si nos esperamos a tener todas las seguridades, nadie operaría. ¿Qué necesitamos aprender y se aprende? Haciendo. Ahora, ¿qué es lo importante ahí? Curva de aprendizaje, buscar el menor riesgo para nuestros pacientes. Ahora teníamos cirugía en animales que permitía hacer muchas técnicas y que ahora se está poniendo complicado gracias a algunos bioeticistas veterinarios que nos dicen que no se debe de hacer nada a los pobres animales, pero sí se puede hacer a los pobres animales humanos. No es muy congruente, ¿verdad? ¿Somos antropocéntricos? Pues lamentablemente sí. Si dejáramos de ser antropocéntricos, se llama suicidio de la especie, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos ir aprendiendo? Pero ¿qué es lo central? Supervisión. Alguien que te está guiando cuando aprendes, hasta el momento en que te dice ya lo puedes hacer sola o lo puedes hacer solo. Esto es central, ¿no? Y la otra cuestión, cuando voy a innovar por primera vez, ¿se lo debo decir a los pacientes? Por supuesto que sí. Tengo esta técnica que estoy inventando. Usted es el caso 0, o el caso 1, o el caso 15. En el 16 ya me la sé, ya no hay problema, y puedo ofrecer las ventajas. Pero hay que decírselo. A mí me tocó pues, innovar en México en cirugía biliar, con los cierres primarios de vía biliar después de un tratamiento de colédoco. Y la primera pregunta fue histórica, ¿no? ¿Qué hacía Halsted para que se le estenosaran los colédocos después de que los operaba? Y se inventa la sonda en T. ¿Qué hacía? Cerraba en 2 o de preferencia en 3 planos. Por supuesto, se estenosaba. ¿Qué empezamos a hacer? En un plano, con bordes evertidos y con canalización para que siempre escurre un poquito de bilis las primeras 48 horas, no se haga un biliperitoneo. Pero eso se lo tuvimos que decir a los pacientes cuando se hizo. Otro compañero y yo, Fernando Palacios, que fue el año pasado, iniciamos esto en México, siguiendo algo que estaban haciendo en Nancy, en Francia. Y juntamos más de 250 casos, con la ventaja de no tener sonda en T y que los pacientes empezaban a circular una vez que quitábamos el drenaje el 4º o 5º día. Pero se les dice a los pacientes. Ahora tendríamos la otra cosa curiosísima. Una vez a un paciente que iba a operar de una colecistitis aguda, que me lo habían recomendado y que además era secretario de Estado, imagínense los horrores en un hospital público, me dice, oye, ¿y cuántas veces has hecho esta operación? Le dije, es la primera. Se puso lívido y me dice, ¿cómo? Sí, le dije, ¿a poco te he operado de esto alguna otra vez? Cada operación que hacemos con una o con un paciente es la primera en esa persona y las tenemos que ver así. Si individualizamos de esta manera, le damos la dimensión justamente humana a la práctica quirúrgica. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que le brindamos un aplauso. Doctor Biesca, esta es tu casa, será siempre muy bien recibido. Gracias, sí. Y ha sido para nosotros un honor escucharte esta mañana. No, el honor ha sido la invitación que me hicieron y por supuesto que estoy puestísimo para venir todas las veces que se pueda. Gracias.